3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Como lo hemos anunciado durante este domingo de mediodía en la tarde y ahora en las primeras horas de la noche, a través de las redes sociales de hoy mismo, el Twitter y el Facebook, el tema de hoy tiene que ver con la extorsión, específicamente con los menores que son detenidos por extorsión, menores extorsionadores. Para eso esta noche tenemos tres invitados que tienen toda la autoridad para hablar sobre este particular. Esta noche les presento a mis distinguidos invitados. Están aquí en el estudio con ustedes, amables televidentes. El pastor Mario Fumero es el fundador del proyecto Victoria, que ha rehabilitado a miles y miles de jóvenes hondureños aquí en el país y los ha rescatado de las drogas y de las adicciones. Pastor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Edgardo. También nos acompaña esta noche el abogado Carlos Alvarenga. El abogado Carlos Alvarenga es analista jurídico, debuta esta noche aquí en 3030 y estoy seguro que no será la primera ni la última vez que va a estar aquí con nosotros. Abogado, bienvenido. Gracias, Edgardo. Muy buenas noches a todos y estamos aquí para servir. Muchas gracias. También nos acompaña esta noche un oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que por razones obvias él tiene protegida su identidad porque, como ustedes sabrán, el tema de estar enfrentando día a día, hora a hora, a los extorsionadores, pues no es nada fácil. Y por supuesto, eso lo verán en el transcurso del programa de esta noche. Señor oficial, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo, y un saludo a la teleaudiencia. Vamos a informar lo que está haciendo la Fuerza Antiextorsión. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Mario Fumero, abogado Carlos Alvarenga y el oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión. A partir de este domingo, a partir de esta noche, ustedes, porque es lo más importante, la opinión de ustedes, amables televidentes, va a ser tomada en cuenta aquí como probablemente no habíamos logrado hacer en otros programas. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora vamos a incursionar en una consulta, una interrogante, una encuesta, para que ustedes también den su opinión sobre el tema a tratar esta noche. La pregunta aparece en pantalla en este momento y usted puede participar a través de las redes sociales de hoy mismo, es decir, el Twitter y el Facebook. La pregunta es, ¿a los menores extorsionadores se debe rehabilitar o enjuiciar? Atención, la pregunta de esta noche en el Facebook del noticiero hoy mismo, en el Twitter del noticiero hoy mismo. ¿A los menores extorsionadores se debe rehabilitar o enjuiciar? En el transcurso del programa vamos a dar lectura a algunas de las opiniones que ustedes nos están dando a través del Twitter y del Facebook y por supuesto al final del programa estaremos dando a conocer el resultado de la encuesta. Señores, de nuevo muchas gracias por estar acá. Gracias. Para poner en contexto la realidad de los menores de edad, de los menores vinculados o relacionados o directamente que participan en las extorsiones en el país, nadie mejor que un oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión para ponernos en contexto este tema. La pregunta inicial sería en este caso, señor oficial, ¿qué tan grave es la incidencia de menores de edad en la extorsión en el país? Sí, quiero decirle que según nuestras estadísticas reflejan los siguientes datos, que durante el año 2015 hay un total de 520 personas detenidas, de los cuales hay una gran cantidad de menores hombres 102 y menores mujeres 40. Muy bien, vamos a mostrar esta gráfica que usted gentilmente nos ha traído aquí para ilustrar el tema. Y la primera gráfica tiene que ver con las estadísticas comparativas del año 2013 a 2015 en relación a no solo las denuncias, sino que también los detenidos o capturados por extorsión. Ahí está en pantalla la gráfica. En el año 2013 se recibieron 1.946 denuncias. ¿Esto es a nivel nacional? A nivel nacional. Muy bien. El 2014, 1.033 y en lo que va de 2015, 690 denuncias por extorsión. Los detenidos por extorsión en 2013, 452, 2014, 606 y en lo que va de 2015, 520 detenidos por extorsión. Ahora bien, es importante tener claro los casos judicializados. En 2013, 248. En 2014, 358. Y en 2015, 290. ¿Algún comentario sobre eso, señor oficial?
Es importante hacer saber a la población que van a ver que la cantidad de casos judicializados son menor en relación a la cantidad de detenidos. Es por la siguiente situación. Desde el momento que un ciudadano interpone una denuncia, hay casos que se han detenido 13, incluso tenemos un caso que se detuvieron 8 personas por extorsión. Entonces, por eso tenemos más cantidad de detenidos, pero todos los detenidos han sido remitidos a los tribunales competentes. Todos los detenidos, en este caso, por ejemplo, en este año 2015, los 520 detenidos por extorsión fueron remitidos a través de la Fiscalía al juzgado competente a nivel nacional. Vamos con la siguiente gráfica. Y atención a la siguiente gráfica. Estadísticas por géneros. Este caso es los detenidos por la Fuerza Nacional Antiextorsión. Hombres, en este año 2015, por extorsión, 323. Mujeres, 55. Menores de edad, hombre, 102. Menores de edad, mujer, 40. Ahí suman los 520 detenidos por extorsión en 2015. Sí, ahí podemos ver, ¿verdad? La cantidad de menores hombres son 102 y mujeres 40. Es interesante que sepa la población que lamentablemente muchos menores están participando en el delito de extorsión, en el delito de tráfico de drogas e incluso en el sicariato. Los que están perteneciendo a las agrupaciones criminales como ser la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha. Y quiero decirle que muchos de ellos ya tienen una afiliación marcada a esta agrupación. Es decir, están muy conscientes de las actividades ilícitas en las que están involucrando. Hay varios factores que condicionan la participación de ellos, entre ellos el entorno. Muchas situaciones de estas nos está dando esta situación de que varios de ellos, incluso en el interior de varios centros educativos, están participando y se han detenido lamentablemente hasta uniformados que lo han utilizado como una fachada para salir a cobrar extorsión en estos casos. Usted me ha dicho 3 cosas importantes en este asunto de la estadística de menores y yo quisiera en ese sentido también la participación del abogado Alvarenga y el pastor Fumero. Me dice, a partir de esta estadística, que estos 102 menores de edad hombre y 40 menores de edad mujeres detenidos en 2015 por extorsión son mareros de la MS y mareros de la 18. Sí, así es. Y también tenemos las bandas independientes como ser los Chirizos, los Benjamin y el Combo que no se deja. Estas estructuras trabajan acá en Tegucigalpa, pero de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18, en su gran mayoría tienen afiliación a estas agrupaciones. Mareros y pandilleros. Pandilleros. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? Hay algo. Los integrantes de la Mara Salvatrucha al interior se autodenominan mareros y los miembros de la Pandilla 18 se autodenominan pandilleros. Entonces, por eso es la diferencia, pero la actividad delictiva es muy similar. Y usted me dice entonces que estos muchachos tienen un arraigo tremendo Claro. al tema de la Mara y de la Ya pandilla. hay una afiliación marcada, incluso muchos de ellos ya andan tatuados con números, símbolos y letras alusivas a esta organización. No todos, ¿verdad? Pero hay algunos de ellos y ya participan en algunas actividades cumpliendo órdenes de los miembros e incluso hemos tenido casos lamentables donde han habido menores participando en actividades propias del sicariato, es decir, matar por encargo. Ya vamos a hablar de eso. Dentro de los menores de edad detenidos, estos 142 entre hombres y mujeres, ¿qué edades, cuando me dicen menores de edad, de qué edades estamos hablando? Bueno, hemos tenido ya detenidos de 13 años de edad. 13 años de 13 edad. años, sí, ya se ha detenido. 13 años, incluso algunos menores de 8 y 10 años que hemos tenido que hacer a través ahora es del DINAF, ¿verdad? Porque están en riesgo social, pero ya se han detenido estas personas que han sido remitidos al juzgado de menores en edades de 13 a 17 años. Hacemos un alto sobre ese tema. Pastor Fumero, ¿cuál es su comentario? No, en realidad comienzan a los 8, 9 años. Hemos tenido casos que han sido entrenados entre los 8 y los 9 años. Ya a los 10 empiezan a meterse en estos grupos. Por lo general no se identifican como mareros, no tienen tatuaje, los entrenan muy bien. A tal manera que cuando ya tienen 13 años, estos muchachos no solamente son instrumentalizados para la extorsión y el sicariato, sino que ya tienen un conocimiento de cómo actuar en caso de ser capturado. Y tienen un conocimiento jurídico que quizás muchos de nosotros no tenemos en cuanto a manejar las capturas que se le pueden hacer. Y uno de los problemas grandes es que, como en Honduras hay tantos hogares disfuncionales y tantos niños que han sido abandonados por la migración, por la muerte de sus padres o por ser hijos de madre soltera,
creemos que el caldo de cultivo de instrumentalizar a los menores por el factor de fondo y el factor de forma, el factor de fondo es la desintegración familiar y el factor de forma es el sistema jurídico que protege tanto al menor que automáticamente los beneficia si entran a estos grupos y cometen actos delictivos. Un menor con necesidad, tú le ofreces 10,000 lempiras para que haga un trabajo ilegal y no lo va a pensar 2 veces, porque además de que le dan y le pagan, muchas veces los enajenan con la droga y le anulan los sentimientos. Abogado Alvarenga, ¿cuál es su comentario sobre estos datos? Bueno, en primer lugar que estoy espantadísimo. Estamos hablando de que en cuanto al tema de menores, son el 27% de las personas capturadas. Un poquito más, porque ahí hay mujeres también. No, correcto, de los 500, o sea, 144 entre 520 da un 27%, es decir, tenemos una infancia secuestrada ahorita. Sí. Es decir, y solo hablamos en el delito de extorsión. Hay otros delitos, como lo mencionaba también el oficial, sicariato, robo, violaciones. Es decir, es alarmante realmente la situación que estamos viviendo. Y yo apoyo precisamente en ese mismo orden de ideas. Bueno, antes quisiera hacer un breve paréntesis. Es decir, la política criminal se basa en 3 pilares fundamentales en cualquier país. Lo dice la doctrina: la prevención, el combate y después la rehabilitación, forzosamente. Cualquiera de esas columnas falta, estamos caminando patojos en cuanto a una política. Y faltan 2 columnas aquí. Sí. La desintegración familiar, sí, y la falta de rehabilitación. Pues sí, en efecto, en la prevención es donde se tiene que, porque lo que usted dice, en efecto, yo estoy terminando ya un libro sobre asesinos en serie, sobre todo porque buscando el objetivo principal de demostrar que hay casos que no son rehabilitables, son pequeños, un porcentaje muy pequeño, pero no son rehabilitables, han sido tan dañados en su infancia y el Estado nunca llegó a su rescate aquí y en cualquier parte del mundo que... Y sobre ese tema, de que usted dice que no son rehabilitables, es la pregunta de esta noche aquí en 3030. Precisamente por eso. Se la recuerdo a nuestros amables televidentes. La pregunta de hoy, que ustedes pueden participar a través de las redes sociales de hoy mismo, Twitter y Facebook. ¿A los menores extorsionadores se les debe rehabilitar o enjuiciar? Más adelante estaremos dando lectura, algunos comentarios y por supuesto al final del programa estaremos dando el resultado de la encuesta de esta noche. Vamos a un corte comercial. Uno de los temas ya lo evacuamos. Dice usted, arraigo a la mara, a la pandilla. Otra cosa que me mencionó de los menores de edad es que también son sicarios y dedicados al narcomenudeo. Y lo tercero que me llamó la atención es que usted me dice que no es que son utilizados, sino que están conscientes y deseosos de participarlo. O están realmente, o son utilizados, forzados. Hay alguna parte que pueden ser obligados, pero en su gran mayoría ya están conscientes, porque hay algunos entornos, no voy a estigmatizar barrios o colonias, pero tengo conocimiento donde ya tienen familiares que son miembros de maras o pandillas, y todo ese entorno los ha ido acondicionando a esa actividad. Entonces ellos tienen conscientemente, y verdad, muchos de ellos incluso, sienten orgullo de pertenecer a esta agrupación, la afiliación, su manera Pero es porque le lavan el cerebro. Claro. Los programan psicológicamente tan bien. Un adoctrinamiento. Que se identifican tanto con eso que difícilmente salen de ahí. Vamos a un corte comercial y también nos va a especificar cuál es la labor en este delito de extorsión que hacen los menores de edad. Es decir, cuál es el trabajo específico que hacen. Vamos a un corte comercial y regresamos. Les recuerdo a mis invitados esta noche aquí en 3030. Es el pastor Mario Fumero, fundador del Proyecto Victoria. ¿Cuántos años tiene el Proyecto Victoria? 35. Bueno, se fundó en el 1977, aunque empecé a trabajar con drogadictos en el 1973 en la colonia Kennedy. En aquel entonces era juguete, floricunda, marihuana. ¿Hoy? Hoy no, hoy es ya serio. Hoy hablamos de crack, coca y drogas sintéticas. O sea que el tema ese de la marihuana y todo eso, más bien ya... Ya eso, los casos de marihuana ya no son graves. ¿Y ese asunto del crack, éxtasis, cocaína, a qué nivel es? A todos los niveles. Lo que pasa es que la coca la usan los de high class y el crack lo usa la basura, la usan los de la clase baja. El crack es la basura. ¿Y el éxtasis? El éxtasis es una droga de diseño, es una derivado de la anfetamina y entra muy fácil y son difíciles de captar porque se puede manejar como una pastilla cualquiera. ¿Y la consumen? Principalmente los jóvenes que van a la discoteca porque produce una
un estímulo muy grande y lleva a la hipotermia que puede causar la muerte. También nos acompaña esta noche el abogado Carlos Alvarenga, él es analista jurídico. De nuevo, gracias, abogado. Y oficial, y también nos acompaña un oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que ha venido acompañado también de agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que es importante que ustedes se familiaricen con la forma como ellos visten y toda su indumentaria. Yo creo que esta Fuerza Nacional Antiextorsión es una de las instituciones no solo de mayor efectividad, sino que de mayor credibilidad de los operadores de justicia en el país junto con la Fiscalía. Así que yo felicito y me solidarizo con la labor que realiza los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que día a día exponen su vida. Y por supuesto con el resto de las instituciones y los operadores de justicia con la policía. Muy bien, aunque debo decir que todavía falta mucho por hacer por el tema de la depuración, en el tema de la policía particularmente y en el Poder Judicial. Bien, el siguiente tema que se deriva de las estadísticas al que hacíamos referencia es el tema de que estos menores, me decía usted que es el 27% más o menos, podríamos cerrar lo que es un 30% más o menos los menores de los extorsionadores detenidos, 30% son menores de edad, señor oficial. Sí. Podríamos redondearlo a esa cantidad, a ese porcentaje. Es interesante esta situación, ¿verdad? Estamos hablando exclusivamente del delito de extorsión, pero como dije en mi intervención, ellos también se involucran en otras actividades ilícitas, como menores infractores. Y esas actividades usted refería que son sicariato y narcomenudeo. Sobre todo, sí, que son de relevancia y de impacto, ¿verdad?, ante la población. ¿Por qué los menores están siendo reclutados o se están dedicando a ser sicarios, a distribuir al narcomenudeo, a distribuir en escuelas, en colegios, en colonias, en barrios y también a la extorsión? ¿Por qué? Eso es por las leyes que tenemos. Tenemos una ley que se llama la Ley de la Niñez y de la Infancia y se habla mucho de los derechos del niño. Y hay tantos derechos que automáticamente los padres quedan desarmados, las autoridades están desarmados y todos estamos desarmados. Incluso uno de los fenómenos grandes que estamos viendo es que muchos jóvenes que se crían en orfanatos terminan cayendo en droga porque no pueden las autoridades de los orfanatos ejercer una autoridad correcta debido a que están tan protegidos que no se les puede tocar ni con un pétalo. O sea, en otras palabras, el sistema jurídico y el sistema judicial y el sistema familiar está desarmado para disciplinar y corregir a los niños. Esto se debe a que Honduras implementó las leyes estilo europeo y norteamericano en cuanto a la protección de la niñez. Sin embargo, mientras que los países europeos y norteamericanos han tenido que cambiar sus leyes para actuar con el menor de otra forma, en Honduras tenemos una ley del menor muy proteccionista que alimenta y procrea las condiciones para que se enrolen en este tipo de delitos. ¿Usted opina igual? Bueno, es que ¿Usted que conoce la ley? Conozco la ley y además la vivo a diario en los tribunales porque yo ejerzo de manera libre mi profesión. Y una de las cosas que quería mencionar antes era que en efecto el trabajo está siendo muy bueno por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Tanto es así que se está dando un fenómeno ahorita bastante preocupante. Como las estructuras han estado siendo desmovilizadas prácticamente, entonces están agarrando ahorita personas inocentes que bajo amenaza, es decir, que chantaje, no están dentro de la estructura y los mandan a la última y al punto más delicado, donde ya toda la investigación está encima, a recoger el paquete de dinero. Entonces, ¿qué es lo que la droga, o llevar la droga. Bueno, hablando de extorsiones, a recoger el paquete de dinero, cuando ya está toda la vigilancia completa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? El delincuente siempre va adelante, está viendo siempre la puerta. Y con respecto a lo de la edad, es que hay situaciones que no se pueden dejar de un lado. Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de personas que todavía en determinados casos no entienden el desvalor de un delito, pero hay otros casos en los que sí. No nos podemos ir en casos extremos, como por ejemplo en los países islámicos que le aplican una pena de muerte, aunque tenga 7 años de edad, por ejemplo. O en países de África. Pero en su opinión, abogado, un menor de edad, sicario o extorsionador, ¿se debe rehabilitar o enjuiciar? Bueno, es que yo sugeriría una cuestión ahí en particular porque la respuesta no puede ser tan tajante. Incluso hicieron una reforma con el decreto 35. ¿Qué otra opción le encontraría usted? ¿O rehabilitar o enjuiciar? ¿Hay una tercera opción? Sí, es que forzosamente hay que rehabilitarlo porque la Constitución lo manda. No hay otra opción, pero
mediante un juicio que además sea ad hoc a la persona, sin que estemos estableciendo leyes especiales para cada tipo de delincuente. Porque lo que hablamos con el pastor Fumero, ¿por qué no hacerle un análisis en los casos sobre todo más graves, que la misma ley lo contempla, el mismo código de la ley lo contempla? ¿Cuáles delitos? Delitos contra la vida, que atenten contra la integridad personal, violaciones y robo agravado. Entonces, hay casos de casos. Entonces, se puede establecer, por dar una sugerencia, una junta especial que revise la capacidad del menor de conocer el delito y de las consecuencias. ¿Usted cree que estos menores a quienes ustedes capturan conocen y saben y están conscientes de lo que están haciendo? Sí, la gran mayoría de ellos sí, están conscientemente, O sea, ¿verdad? la gran mayoría. Sí. Correcto. Sí. Pero hay casos que no lo podemos meter en... Pero nosotros como investigadores de la Fuerza Nacional Antiextorsión está muy entrenado y nuestra vigilancia, nuestro seguimiento. Hay casos que nosotros determinamos en algún momento, observamos sobre todo, de que ese menor podría ser obligado. Entonces nosotros hablamos con los fiscales. Los fiscales tienen la facilidad de brindar un criterio de oportunidad, mediante declaración y todo para llegar. Y ahí traía algunas muestras sobre, hemos desarticulado sobre todo los cabecillas o los que tienen alta jerarquía entre la pandilla 18 y Mara Salvatrucha, ¿verdad? Recientemente se han hecho operaciones en estas bandas y eso lo hemos hecho. Y hay casos donde menores, ¿verdad?, están conscientes e incluso llegan a la participación que usted preguntaba a intimidar, amenazar, a dejar hacer llamadas, a ir a traer el dinero, incluso visitas a algunos centros penales o a través de familiares adultos. Entonces hay una participación consciente y ellos, ¿verdad?, muestran equivocadamente un orgullo por pertenecer a estas agrupaciones. Y dígame una cosa, ¿es cierto o no es cierto, señor oficial, que ustedes capturan a uno de estos menores, de estos 142 que van en este año entre mujeres y hombres menores de edad capturados por extorsión? ¿Cuántas veces llegan a capturar al mismo individuo? Sí, ha sido algunos casos donde ha tenido Buena pregunta. hasta 3 ocasiones, ¿verdad? Se está mejorando. O sea, lo capturan, lo mandan a los tribunales o lo entregan a quienes lo tienen que entregar. Se hace a través de la fiscalía en el juzgado, ¿verdad? Le aplica una medida y se manda al centro al centro de al internamiento Carmen, para allá en San menores. Pedro Sula o Acá, a por ejemplo, Renacer aquí. Sí, a Renacer, Jalteva. Y lo que pasa es que lo que es la estructura de las instalaciones físicas, ¿verdad?, y el personal, a veces muchos de ellos están poco tiempo, entonces tiene que mejorarse en ese sentido para evitar de que muchos de ellos... ¿Y usted cree que estas personas, estos menores de edad con que ustedes platican, los amenazan a ustedes, saben de qué son responsables, ya sea de narcomenudeo, de sicariato o de extorsión? Sí, la pregunta, ¿se pueden rehabilitar? ¿Usted cree o mejor deberían ser enjuiciados? Mire, es una pregunta bastante compleja, pero sí se debe hacer un trabajo, ¿verdad? Y desde pequeños tienen que otros entornos, como ser los padres y todo. Pero los que ya están... está bien complicado, entonces lo que decía el abogado ¿verdad? Es cierto, debe analizarse cada uno de los casos. Mira, y ver vamos a ver qué dicen nuestros amables televidentes. Chequemos un momentito las redes sociales a ver qué nos están diciendo sobre ese tema. Yo creo que es importante también escuchar la opinión de los televidentes. Dice, enjuiciar y luego ponerlos a trabajar. Saludos desde el Triunfo Choluteca, gracias. También enjuiciar como un adulto. Ellos bien saben qué es lo bueno y lo malo. Enjuiciado y que sea acusado como adulto. Vamos a un corte comercial, luego vamos a regresar. Hay otra opinión. Debe evaluarse, debe rehabilitarse, pero siempre debe saber que lo que ha hecho tendrá repercusiones. Así como empuñó un arma, jaló el gatillo, llamó para amedrentar, así que soporte el peso de la ley. Completo. Vamos a un corte comercial. Rehabilitar o enjuiciar al menor de edad detenido por sicariato, capturado por narcomenudeo o por extorsionador. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, quiero mostrar esta noche este libro escrito por el colega periodista Edwin Martín Vanegas. El título es Catrachos al Mundial. Rafael Leonardo Callejas. Catrachos al Mundial es una obra escrita por el periodista Edwin Martín Vanegas. Recoge la biografía deportiva del expresidente de la FENAFUT en el periodo 2002 a 2015, Rafael Leonardo Callejas.
La obra biográfica narra los momentos más emotivos del fútbol hondureño, desde el ascenso de Callejas hasta la emocionante e histórica clasificación a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres, hasta la épica participación de la selección sub-17 en Emiratos Árabes Unidos. Este martes 29 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio de Unitec será presentado ante la sociedad y afición hondureña la historia contada en la pluma de quien funge en la Federación de Fútbol desde 1998. Así que felicitamos al colega Edwin Martín Vanegas por esta obra que resume estos exitosos años en el fútbol hondureño en sus distintas categorías, que ha recibido también, y como debe ser, el apoyo de Televicentro. Aquí hay una fotografía, por cierto, también del apoyo de la corporación Televicentro a la FENAFUT, como parte de los logros que se han obtenido en estas clasificaciones históricas a estos mundiales, y que esperemos que en el caso de Rusia no sea la excepción. Vamos a un corte comercial y continuamos con este interesantísimo tema de esta noche con el pastor Mario Fumero, con el abogado Carlos Alvarenga y por supuesto con este oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión, para que respondan ellos lo que están contestando ustedes a través también de las redes sociales. A estos menores que están en sicario, que están involucrados en el delito del sicariato o en la extorsión, es decir, ¿se deben rehabilitar o se deben enjuiciar? Esa es la pregunta de hoy. Usted la puede contestar a través de las redes sociales de hoy mismo. Al final del programa tendremos el resultado. Antes que me contesten su opinión sobre que si deben ser enjuiciados o deben ser rehabilitados estos menores que están en el sicariato, en el narcomenudeo o la extorsión, yo entiendo, señor oficial, que este es el uniforme que visten ellos en los momentos de los operativos, pero que cuando un ciudadano va a la Fuerza Nacional Antiextorsión a interponer una denuncia, pues lo atienden con rostro descubierto y de manera normal. Así es, ¿verdad? Así es, Edgardo. Este uniforme sirve como un distintivo para representar la Fuerza Nacional Antiextorsión en las operaciones, pero el ciudadano que se aboca a las oficinas de la FNA va a ser atendido por un investigador o investigadora con el rostro descubierto, va a entrar en empatía y le va a asesorar de la manera más correcta para ayudar a solventar el ilícito de extorsión, y se le va a aplicar la figura de testigo protegido. Eso es importante. Hacer notar de que todas esas personas que han sido detenidos por la Fuerza Antiextorsión ha sido gracias a la participación de diferentes ciudadanos que han interpuesto la denuncia como testigo protegido. Hagamos paréntesis en el análisis. Oiga bien lo que usted está diciendo, que todas esas capturas, las de 2013, detenidos por extorsión 452, los 606 de 2014 y los 520 de 2015, son como resultado de la denuncia de la ciudadanía. Así es. Ciudadanos y ciudadanas muy valientes, héroes, le puedo decir yo, han interpuesto la denuncia y se le ha dado la figura de testigo protegido. Gracias a ellos hemos podido enjuiciarlo a través con el concurso de la Fiscalía de Crimen Organizado. Eso habla un poco, bastante en relación a la credibilidad que tiene la institución. Así es. Y yo creo que hay que decirlo. Y eso es importante. No cuestiona lo malo, pero también hay que reconocer lo bueno. ¿No le parece, pastor, Sí, abogado? correcto. Muy bien, muy bien. Pero, Edgardo, quiero retomar la pregunta clave. ¿Es rehabilitable o no rehabilitable? Fíjese que yo le iba a menor? tirar flores al hombre y usted se fue por el otro lado. Bueno, Pero el abogado quería decir algo. No, yo estoy de acuerdo con él. Sí, yo creo que es importante decírselo, porque esta gente hay que levantarle la moral. Además, si el pueblo no denuncia, nunca se acabarán los problemas. El silencio es el mayor cómplice de la delincuencia, el mejor aliado de la delincuencia. No, pero es cierto, yo lo veo en los tribunales y también los medios de comunicación son un fiel reflejo del trabajo que están haciendo. Es decir, y en efecto, es cierto, y yo lo admiro mucho, la gente que toma el valor de ir y de denunciar. Y ha bajado los índices de extorsión. Sí, eso es lo que yo entiendo. ¿Han bajado? ¿Es posible? Sí, una de las del 2014, si usted puede ver las gráficas, muestran, ahí baja por una sencilla razón en las denuncias. Porque, recuerde... Aquí tengo, perdón, es importante ese dato. Denuncias por extorsión en 2014, 1033. Sí, en 2000. Y lo que va de 2015, que ya solo nos quedan 3 meses, 690. Sí, hay un fenómeno, digamos, la mayor cantidad de denuncias que recibía la Fuerza Nacional Antiextorsión eran a través de la vía telefónica. Los extorsionadores llamaban
Y le puedo decir que una gran cantidad salían de los diferentes centros penales de nuestro país. A raíz del bloqueo de la señal, disminuyó extensivamente. Habían días que se tomaban de 9 a 15 denuncias. Actualmente de 2 a 5, y hay días que no tenemos alguna denuncia. Hay una cosa, Edgardo, también hay lugares acá, ciudades importantes, que no hay extorsiones. Esas son buenas prácticas que también hay que, porque la misma reacción que se tiene ahí y que ha logrado evitar, entonces es lo mismo que se podría aplicar también aquí en barrios o colonias donde todavía no esté flagelo, pero yo voy a litigar a Comayagua, a La Ceiba y a Ciguatepeque, y la gente le pregunta cómo está aquí lo de las extorsiones. Mire, no hay, o casi no hay, o son en determinados lugares. Es decir, el país completo no está secuestrado, como es el caso de El Salvador, donde ya hay una guerra civil, por cierto, no denunciada, pero que ya realmente las maras dicen hay paro y hay paro. Pastor, a lo que venimos. Mira, la pregunta clave del programa es si un menor es rehabilitable o no es rehabilitable. ¿Se Esta debe es una enjuiciar pregunta- o no se debe enjuiciar? Es una pregunta compleja. Es como decir, si tú vas al médico, ¿cuál es el diagnóstico que da el médico? ¿Y eres recuperable o no eres recuperable? Todo depende en el momento en que el menor es capturado. Si es capturado al principio de que empieza por los malos caminos, su recuperación es factible. Pero, por ejemplo, en el caso que nos plantea el oficial, 1, 2, 3, No, 4... ahí está el problema. Si la primera vez que lo capturan se procede a través de un procedimiento rehabilitativo, hay esperanza. Pero si la primera vez burla la justicia y la segunda vez burla la Y justicia, no solo es que burla la justicia, sino que vuelve a cometer el y delito. se especializa. Y lo meten en Renaciendo y se escapa de Renaciendo. O en Ya- el Carmen en San Pedro Sula. Bueno, ahí ya cuando sale de ahí como que se graduó para la delincuencia. Entonces, yo creo que toda persona Un es momentito, recuperable. cuando salen de Renacer, De Jalteba, Renaciendo. Renaciendo, Jalteba, aquí en la capital, Son y especialistas. del Carmen en San Pedro Sula, Son especialistas ya no solamente en el robo, sino en el asalto. entonces esos centros no son de rehabilitación, sino que son de especialización de los delincuentes. Mira, ¿qué entiende por rehabilitar? Vamos a empezar por la palabra. ¿Qué es rehabilitar? Cuando una persona tiene una fractura en una pierna y lo enyesan, le quitan el yeso, lo mandan a un proceso rehabilitativo, o sea, recuperar la funcionabilidad del miembro afectado. Eso es rehabilitar. Psicológicamente hablando, rehabilitar es capacitar al menor para que pueda sobrevivir como una persona normal, rechazando las conductas incorrectas. Ahora bien, ¿qué ocurre en nuestro sistema? Necesitamos analizar al menor infractor, como se le llama, ¿verdad?, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista sociológico. En base a estos dos factores podemos establecer un criterio si es recuperable o no es recuperable. Y hay que someterlo a un proceso de rehabilitación que envuelva una metodología de modificación de conducta o reprogramación. Y claro, el Estado no cuenta con nada de esto. Lo meten en bruto. Por ejemplo, yo hice unos estudios para la primera dama, la ex primera dama, doña Joa Ocaña y Xiomara. Y cuando fui a los centros, yo no me encontré allí centro de rehabilitación, sino de descomposición. Cuando estuve en el Carmen y miré cómo vivían esos muchachos, parecía que estaba en un campo de concentración nazis. Y así lo comuniqué y di mi sugerencia. En aquel entonces el INFA trató de hacer algo cuando estaba doña Aguas, pero todo se vino abajo. Ahora estamos en una situación igual o peor, porque ¿qué se hace con los muchachos que delinquen la primera vez? Ahí está lo que dice él, lo llevan ante los tribunales o ante la fiscalía, al otro día sale para volver a hacer lo mismo. Cuanto más burla la justicia, más duro se vuelve. Cuanto más duro se vuelve, más irrecuperable es. Hasta que llega el caso en que hay menores que son psicópatas. ¿Rehabilitar o enjuiciar? Si al principio hay que rehabilitar, cuando la rehabilitación no funciona y el caso se vuelve repetitivo, entonces yo creo que tenemos que proceder con mano dura. Pero yo creo que todo merece una oportunidad. Abogado, ¿rehabilitar o enjuiciar? Bueno, es que realmente si somos realistas, perdónenme, aquí no existe la rehabilitación. No existe un proceso de rehabilitación Jurídico. con todo lo complejo. Jurídicamente está en el papel, Sí. es decir, pero no existe en la realidad. No existe toda esa batería de personas con los recursos necesarios capaces de tomar un menor y hacerlo de nuevo apto a la sociedad y que pueda ser una persona productiva en su adultez.
sino que al contrario, lo que sucede es lo que mencionaba el pastor, es decir, no lo tenemos. Y volviendo al punto en lo que establece el Código de la Niñez, hay sanciones que realmente son risibles en determinados casos, y con la presión que se ejerce sobre un juez que además está solo y no se le puede poner a él que se oponga ante una persona, aunque sea menor de edad, que pertenece a una pandilla, por ejemplo, hay sanciones no privativas de libertad, amonestación, o sea, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño a la víctima, y cuando tenés a la víctima enfrente, ¿qué te va a decir si sabe que perteneces a una pandilla? Yo insisto, no podemos perder a nuestros jóvenes, hay que rehabilitarlos, pero si no existe y nuestras niñas están siendo violadas, estoy asustado, una federación de MIPYMES acaba de cerrar, porque de la mayoría de las 16,000 empresas que la constituían ya no pueden pagar porque están fulminadas por la extorsión. Entonces, si no hay rehabilitación, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el arma que le queda al ciudadano decente por medio de sus representantes? ¿Cuáles son los diputados para combatir este flagelo? Yo esperaría, soñaría, pastor, yo quisiera que los rehabilitaran, pero si no lo hay y los vamos a tener de regreso otra vez cometiendo los mismos ilícitos 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces más, porque hay jóvenes que tienen más entradas que una casa, entonces no hay otra opción más que tenerlos guardados, pero que también se den los recursos para que esos Pero centros... se le guardaría hasta los 18 años nada más. ¿Cómo dice el pastor? Se le guardaría hasta los 18 años. Después tendrían que soltarlo, porque eso dice la ley. Sí, tiene que... No, él tiene que cumplir. Tiene que cumplir, pero 8 años, lo máximo, la pena máxima. Él tiene que cumplir. Pero cuando, si hay 8 años es pena máxima, pero si por ejemplo tiene 17 años... Y lo condenan a 8, él tiene que cumplir los 8 años. Sí, pero hasta que sea mayor de edad, pasa ya a una cárcel de adultos. Pero casi siempre terminan soltando. Pero la pregunta es mucha gente que dice, no, que esto, que no comulga con el tema de enjuiciar a un menor de edad, o reducir la edad punible, por ejemplo, entre otros, que es otro tema, pero algo tiene que ver con este asunto también. Al menos hay que juiciarlo, pero darle opciones rehabilitativas de verdad. Ya está cambiando la opinión. No. Primero me dijo, hay que rehabilitarlo. Es que rehabilitar... Ahora me dice que enjuiciarlo y después rehabilitarlo. Es que óyeme, no lo separe. Si se enjuicia, se le manda a rehabilitar. La rehabilitación es una imposición, no es una opción. O sea, el menor que delinque tiene que llevársele a rehabilitar a través de un procedimiento judicial. Sí. Bajo presión. Sí. Mira, en la época... Pero falta la pregunta que le quería hacer al abogado, que también puede aportar a este asunto. Quienes se oponen a esto, a enjuiciar, mandar a la penitenciaría, a la cárcel, a un menor infractor... a Renaciendo, no puede ir a la cárcel. No, pero quienes se oponen a legalizar este asunto... Sobre todo la disminución de la pena. A disminución de la pena, que puede ser para ciertos delitos, por decir algo, tal vez no general, pero por ejemplo... Para un sicario menor de edad, ¿usted diría, vaya a la cárcel? Bueno, solo quiero hacer una pequeña relación. En Uruguay, el año pasado, se llevó a un plebiscito sobre la disminución de la edad punible. De la edad punible. Iba a ser el único país en Latinoamérica que iba a modificar la ley. Y iba a ser imputables a los menores entre 16 y 18 años. Es decir, es una situación que lo estamos viviendo en todas partes. ¿Y cuál fue el resultado? Mire, el resultado es que no pasó porque el humanismo del expresidente Pepe Mújica fue pues realmente influyente en ese sentido, y la UNICEF hizo realmente un buen trabajo para efectos de concienciar a la ciudadanía de realmente lo que estamos hablando. Pero usted cree que, por ejemplo, aquí en Honduras, el problema ese que argumentan algunos, que los tratados internacionales, que las convenciones de los menores de edad y del niño, la pregunta, ¿son una camisa de fuerza eso como para comenzar a debatir este tema? Yo no entiendo realmente hasta ahorita, y sobre todo a raíz de esta entrevista que me puse a estudiar nuevamente todos estos temas. Un tratado no puede ser tan invasivo como para decirle, mire, usted va a establecer no lo es. Ni la convención, perdón, ni la declaración del 59, de la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59, ni la Convención de los Derechos del Niño del 89 le establecen a usted que va a encamisarse para tomar su
su concepto en determinada, se puede modificar. Por ejemplo, en Perú lo que hicieron con el tema este de los menores, especialmente en el tema de extorsión, fue que a los líderes o a los que andan reclutando a los menores para involucrarlos en la extorsión, a eso los condenan ahora a cadena perpetua. Bueno, en El Salvador, aquí cerquita, la ley establecía como máximo 7 años, pero como se desbordó, lo subieron a 14 años para el enjuiciamiento de menores. Claro, no es un atarrayazo que a todos... Vas a ver cada caso en particular. Nosotros tenemos hasta 8 años acá. Podríamos, en determinadas circunstancias, cuando realmente el menor ya no es rescatable, pasarlo a 16 años, por así decirlo. Vamos a ver algunas opiniones de nuestros Perdón, amigos que están participando. Si tanto miedo tienen a bajarle la edad punible, entonces aumenten la pena. No, y algo sencillito. El menor la primera vez se le puede dar una oportunidad rehabilitativa y 2 veces, pero cuando repita tercera vez hay que aplicarle entonces una ley más severa. Yo creo que tiene que haber un proceso ascendente en cuanto a la presión social, pero no puede de golpe implantar una ley radical. Hay que seguir un proceso y cuando vemos que el muchacho no pasa la rehabilitación 1 o 2 veces a través de un programa correcto, entonces aplicar. Antes de ir al corte y leer algunos comentarios, señor oficial, ¿cada vez son más los menores de edad que ustedes capturan por extorsión? Sí, han ido incrementando, podemos ver las estadísticas ahí, es un problema bastante serio y se necesita analizarlo, ¿verdad? Y nuestro trabajo lamentablemente es ese, tener que reprimirlo, porque esta es nuestra especialidad, ¿verdad? Ayudar a los ciudadanos que están siendo víctimas de extorsión y no importa quién lo esté cometiendo el delito, si está ahí va a haber que detenerlo y remitirlo a los tribunales competentes. Vamos con algunos comentarios a través de las redes sociales sobre este particular, la pregunta de hoy. Dice, por ejemplo, Ramón, dice que se deben enjuiciar. Dago dice, hay que enjuiciar a esos perversos. Lourdes, enjuiciar e incrementar la pena. Rehabilitar o enjuiciar. ¿Y dónde van a rehabilitar al joven? Correcto. Si no hay centros de rehabilitación y los pocos que hay, como el Proyecto Victoria, están en completo abandono por el Estado. Es correcto. ¿Y el pastor dice sobre ese comentario? No, sí, tiene razón. Nosotros no recibimos ayuda a la tasa de seguridad desde hace 1 año y medio. Sin embargo, el otro día me enteré que le dieron 30 millones a una organización que no presentó ningún proyecto. Estamos abandonados. En la tasa de seguridad le dieron 30 millones a una organización que a no la Iglesia Católica, sí. Ajá. Y al Proyecto Victoria hemos presentado cantidad de... 30 millones a la Iglesia Católica, ¿para qué? No, yo no sé, para... ¿De la tasa de seguridad? Sí. Y no presentó ningún proyecto. Pues creo que no, porque yo no he visto nada. Solo sé que lo han hecho porque me lo comentaron. Reverendo, ¿cuánto le dieron al Proyecto Victoria? No, hace 1 año y medio que de la tasa ni de los AVI recibimos nada. Ah, porque acaban de dar 30 millones a la Iglesia Católica para unos proyectos sociales. Yo me quedé asombrado porque llevo presentando proyectos desde diciembre de enseñanza, de capacitación. Y voy a decirte algo, sobre el incremento de menores, yo estoy asustado. En el Proyecto Victoria, hasta hace 5 años, el ingreso de menores rondaba el 5%. En estos momentos, la solicitud de ingresos ronda entre el 30 al 40% de los que ingresan son menores de 18 años. Y he tenido casos de 13 años que empezaron en el sicariato a los 9 años. Y los entrenaron a disparar. Y los llevaron a campo de entrenamiento. Vamos a un corte comercial y continuamos en un momento. Por cierto que es tan bueno el trabajo. O sea, es decir, Una estadística, estamos de vuelta, gracias. Una estadística también que llama la atención del pastor y del abogado que nos trae el oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión esta noche, es de los estudiantes remitidos por el delito de extorsión en 2015, o sea, detenidos y remitidos a los tribunales. En Tegucigalpa tenemos 41. No hay en Comayagua, en San Pedro Sula 10, en La Ceiba 3. Total 54. Así es. O sea, cuando me dice estudiantes que son muchachos que han sido capturados Sí. cometiendo la extorsión, pero están uniformados, Claro. es decir, están con el uniforme Es de la decir, escuela. De repente van al centro educativo, puede ser escuela o colegio, ¿verdad? Van con su uniforme y, por ejemplo, en un recreo piden permiso en una clase, salen afuera a 1 cuadra, 2 cuadras a cobrar el dinero de extorsión y mediante vigilancia se han detenido en flagrancia cometiendo ese ilícito. En flagrancia, En flagrancia, cometiendo la extorsión. Cometiendo y la cuando extorsión. me dice cometiendo la extorsión es ir a recoger el dinero. Recoger, exacto, en flagrancia ahí, entonces ya con la... Y a estos menores,
¿Que les pagan, les dan una comisión, o les pagan con drogas? Muchos de ellos ya pertenecen a las agrupaciones, como ser la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha sobre todo. Incluso están siguiendo sus estudios en algún momento como una fachada. E incluso pueden extorsionar a los propios maestros, a las personas cercanas y a algunos como ser transporte y otros rubros. Vamos, ¿cómo quedó el resultado de la encuesta de esta noche aquí en el programa sobre este tema? Ante la pregunta, ¿a los menores extorsionadores se les debe rehabilitar o enjuiciar? ¿Cómo se ve el tiempo? Rehabilitar el 37% de las personas que ha participado, enjuiciar el 63% de los participantes a esta consulta a través de las redes sociales de hoy mismo. Muchas gracias a todos por participar. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir perfeccionando este mecanismo de retroalimentación sobre los temas que abordamos aquí en el programa. Su comentario sobre este tema. Sí. Es importante tomar en consideración, ¿verdad?, la opinión de la sociedad. Nosotros estamos para cumplir, ¿verdad?, cualquier disposición que los honorables diputados a través de la legislación establezcan en nuestras leyes. En este momento solo nuestro trabajo es ayudar a los diferentes ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es importante hacer un llamado a la población, ¿verdad?, que interpongan la denuncia. Nosotros estamos anuentes las 24 horas para trabajar en estos casos y se está haciendo un esfuerzo. Recientemente la Fuerza Nacional Antiextorsión proporcionó varios especialistas en el tema de maras o pandillas con el Programa Nacional de Prevención, que es el rector de las políticas de prevención. Se capacitó a todos los directores y orientadores de los diferentes centros educativos en Tegucigalpa debido a esta problemática, brindándole una herramienta para que los maestros puedan tratar este fenómeno. Y hemos tenido al interior miembros de maras o pandillas intimidando, extorsionando y amenazando, pero se le ha dado herramientas para que los profesores, y se va a incorporar en la currícula educativa para el próximo Tenemos año. 2 minutos para despedir y se me olvidó hacer esta pregunta. Y respuesta rápida, por favor, abogado y pastor. ¿Son los menores en este caso de sicariato, de narcomenudeo o de extorsión víctimas? Bueno, volvemos al mismo punto, pero si tienes conocimiento claro de lo que estás haciendo y lo haces con dolo, con la intención de proferir un mal, entonces no sos víctima. No sos víctima de la sociedad, no podemos ponerlos en un plano de víctimas, son realmente delincuentes. Y aclaro, sí son imputables entre 12 y 18, solo que se refieren a una ley especial. Los que son inimputables son de 12 años para abajo, pero sí se les puede aplicar la ley. Lo que pasa es que hay que revisarla, pero víctimas realmente no son. Yo creo que el enjuiciar no quita la rehabilitación, sino que al enjuiciar se puede optar por la opción de la rehabilitación, porque todo enjuiciamiento lleva una sentencia y toda sentencia debe dar la oportunidad a la persona de regenerarse. ¿Son víctimas? Yo creo que algunos casos sí, en la gran mayoría son víctimas de una paternidad irresponsable, de un hogar disfuncional o de una sociedad que no le abrió espacios. Pero como dijo aquí el abogado, algunos casos específicos ya no son víctimas. Por lo tanto, no podemos generalizar. Pero creo que es importante que el enjuiciamiento debe llevar al menor a la restitución y rehabilitación. Una cosa, Edgardo, que estoy observando también mucho en los tribunales. A veces por andar con una persona, jóvenes, me refiero a jóvenes, a veces por andar con una persona que está dedicada a la extorsión, en el momento que realizan una captura y la policía no está para saberlo en ese momento, se pueden ir en la colada. Hay que decirle a los padres de familia y sobre todo a los muchachos que tengan cuidado con las amistades también que tienen. Pastor, abogado, señor oficial, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ustedes, gracias por su gracias atención. Buenas noches y que estén bien.